¿Y si te dijera que la Biblia, ese libro que millones consideran sagrado, no fue dictado por Dios, sino editado por hombres con sed de poder? La mayoría no quiere escuchar esto. Es incómodo. Golpea en lo más profundo de las creencias heredadas. Pero hay momentos en la vida en los que mirar hacia otro lado se vuelve una forma de complicidad. Y yo, ya no quise ser cómplice. Durante años viajé, pregunté, investigué, revisé manuscritos antiguos, hablé con teólogos, arqueólogos, con desertores del Vaticano, y con guardianes del silencio que juraron no hablar nunca, pero hablaron. Y lo que descubrí fue más inquietante de lo que imaginé. La Biblia, tal como la conocemos, no es un libro inocente. No es el dictado puro de una divinidad benevolente. Es una construcción. Una arquitectura política diseñada para gobernar no solo el espíritu, sino también el pensamiento, el cuerpo y la voluntad de millones. Las primeras versiones no eran ni siquiera un libro. Eran relatos orales, fragmentos sueltos, testimonios contradictorios. Durante siglos, estos textos fueron modificados, traducidos, ocultados o exaltados según las conveniencias del momento. ¿Sabías que muchos textos fueron descartados no por ser falsos, sino por ser peligrosos para el sistema? ¿Sabías que hubo evangelios donde Jesús hablaba del poder interior del ser humano, sin necesidad de templos, sin necesidad de sacerdotes? Esos evangelios fueron enterrados. Literalmente. Y siglos después, cuando fueron encontrados, se los llamó apócrifos. ¿Por qué? Porque no convenían. Porque liberaban al hombre, y eso, para el imperio, era inaceptable. Y entonces aparece una figura clave, un nombre que no está en la Biblia, pero sin el cual la Biblia jamás habría existido como la conocemos. Constantino. Constantino. El emperador que no creía en Cristo, pero lo convirtió en símbolo imperial. Corría el año 325 después de Cristo. El imperio romano estaba fragmentado, desgastado por luchas internas, religiones que se multiplicaban, y un pueblo cada vez más difícil de controlar. Fue entonces cuando Constantino entendió algo que cambiaría el rumbo de la historia. La religión podía ser más poderosa que cualquier ejército. No por fe, sino por dominación. Convocó entonces al famoso Concilio de Nicea. Una reunión que, aunque te parezca increíble, decidió por votación qué evangelios serían palabra de Dios y cuáles serían rechazados, censurados o destruidos. Lo repito, por votación. Como si la verdad se eligiera levantando la mano. Los textos que hablaban de un Jesús humano, rebelde, conectado con una fuente divina que estaba dentro de cada uno, fueron eliminados. En su lugar, se impuso la imagen de un Jesús sobrenatural, obediente, sufriente. Un Jesús útil para el control. Un Salvador que solo podía encontrarse a través de la Iglesia, nunca por uno mismo. La Biblia fue compilada bajo órdenes del poder imperial. Fue convertida en instrumento político. Y lo más perverso, se usó para justificar guerras, inquisiciones, cruzadas, esclavitudes, todo en nombre de un Dios al que, irónicamente, nunca le preguntaron nada. Los textos antiguos muestran contradicciones escandalosas. Evangelios como el de Tomás o el de María Magdalena pintaban otra versión de los hechos. Una donde el reino de los cielos no era un lugar al que se llegaba después de morir, sino un estado de conciencia al que podías acceder aquí y ahora. ¿Te imaginas lo peligroso que eso sonaba para un imperio que vivía del sometimiento? Por eso se escondieron esos textos. Por eso se cambió el mensaje. Porque un hombre libre, espiritual, consciente, no es útil para los que quieren controlar masas. Y aquí viene lo más perturbador. Silencio. Un silencio impuesto con fuego y sangre. Durante siglos, quien osara cuestionar la palabra divina era condenado. No por Dios, sino por hombres. Sacerdotes, reyes, inquisidores. ¿El crimen? Leer los evangelios apócrifos. Traducir la Biblia. Pensar. Dudar. Porque dudar era peligroso.
Dudar era contagioso. Y la duda, como la libertad, se propaga como una chispa en la pólvora. Muchos murieron quemados por querer entender a Dios fuera de la estructura oficial. Otros, enterraron manuscritos en cavernas, como ocurrió en Qumrán o en Nag Hammadi. Manuscritos que nos cuentan una historia distinta. Una historia donde el mensaje era interior, no dogmático. Donde el conocimiento era más importante que el sacrificio. Donde no existía el infierno, ni el castigo eterno, ni la culpa heredada. ¿Te sorprende? A mí no. Porque cuando descubrí esos textos, entendí que no estábamos ante un libro divino, sino ante un documento político cuidadosamente editado, manipulado y rediseñado para que millones aceptaran su lugar sin chistar. La Biblia, tal como la conocemos hoy, fue creada para establecer un orden. Para justificar imperios, obediencias, jerarquías. Y lo más triste, para robarte tu conexión directa con lo divino. Porque si te hacen creer que solo a través de una institución puedes acercarte a Dios, entonces ya no eres libre. Eres dependiente. Un súbdito espiritual. Y en ese juego, Dios ya no es amor, es poder. Entonces me pregunté, ¿quién decidió lo que debía ser sagrado y lo que debía ser enterrado en el olvido? Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, donde se selló el destino espiritual de millones. No fue un encuentro de santos, ni de místicos, ni de iluminados. Fue una reunión política, encabezada por un emperador romano, Constantino. Un hombre que no era cristiano. Un hombre que buscaba unidad, no verdad. Ese día, entre copas de vino, cálculos estratégicos y presiones clericales, se eligieron, y también se descartaron, los textos que hoy componen la Biblia. Eligen unos pocos evangelios. Rechazan otros muchos. ¿El criterio? Conveniencia. Control. Manipulación. Los textos que hablaban de un Jesús humano, de un mensaje espiritual sin estructuras, de una fe sin templos, fueron silenciados. Y se impuso un relato oficial. Uno que servía al imperio. Uno que construía un Dios lejano, colérico, con reglas rígidas y un pueblo culpable desde el nacimiento. Así, Roma encontró la herramienta perfecta, una religión que no se cuestiona. Un libro que no se discute. Y una masa que obedece por miedo. Desde ese momento, el mensaje de amor se volvió un código de poder. El cielo se convirtió en recompensa para los sumisos. Y el infierno, en amenaza para los que piensan diferente. La Biblia dejó de ser un camino espiritual. Y se convirtió en un contrato social redactado por emperadores disfrazados de profetas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se tomó tal decisión? El cristianismo se convirtió en una de las herramientas más poderosas del Imperio Romano. Constantino comprendió algo fundamental. La religión no solo guía a las almas, también guía a los pueblos. Así, la Biblia no fue solo una palabra divina, sino una herramienta política que fortaleció la unidad del Imperio Romano. La idea de un Dios único, omnipotente y controlador se convirtió en la base de un orden social completamente nuevo. Se necesitaba un Dios que uniera a los pueblos bajo un mismo dogma, un mismo pensamiento, una misma fe. El imperio necesitaba una religión que no solo te hablara del cielo, sino que te dijera cómo vivir en la tierra. Un Dios que perdonara, pero que también exigiera obediencia absoluta. La moral cristiana que conocemos hoy en día, la que aún rige muchas sociedades, fue diseñada para limitar el pensamiento, para establecer una estructura de poder que beneficiara a los líderes de la Iglesia y del imperio. La Biblia se convirtió en el medio para controlar mentes. Y como todo control, su mayor fuerza radicaba en el miedo al castigo eterno, a la condena. ¿Y cómo mantener ese miedo? A través de una autoridad divina, inquebrantable. Lo más curioso de todo esto es que, si profundizamos, descubrimos que muchas de las enseñanzas originales de Jesús fueron reinterpretadas para reforzar este nuevo orden social. Su mensaje de amor,
de liberación y justicia fue tergiversado en beneficio de una estructura jerárquica que pondría a la Iglesia en la cima de la pirámide. El Jesús que predicaba la libertad de los oprimidos y la igualdad ante Dios se transformó, a lo largo de los siglos, en un líder que exigía sacrificio y obediencia ciega. Se convirtió en una figura que validaba la opresión, en lugar de cuestionarla. Y así, el ciclo continúa. Hoy, siglos después, la influencia de esa palabra política aún está presente, aunque a menudo ni siquiera lo notemos. La Biblia ha sido usada no solo como un texto religioso, sino como una poderosa herramienta para moldear el comportamiento social y político. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones donde la Iglesia o el Estado nos piden que aceptemos algo sin cuestionarlo, recordemos este principio. No todo lo que se nos dice es palabra divina. Hay intereses detrás de cada texto, detrás de cada interpretación. El control, la manipulación y la creación de una narrativa única se han mantenido vivos a lo largo de los siglos. Las enseñanzas originales de Jesús, las que hablaban de compasión, empatía y justicia social, han sido minimizadas y reemplazadas por dogmas que favorecen a los poderosos. La Biblia, la gran guía espiritual de tantas generaciones, se ha convertido en una pieza clave de un juego mucho más grande: el control de las masas. Ahora bien, esto no significa que todo lo que está en la Biblia sea malo o que debemos rechazarla por completo. Lo que nos invita a hacer este análisis es a cuestionar, a mirar más allá de la versión oficial, a entender que la verdadera palabra divina puede estar oculta, entre líneas, esperando ser descubierta por aquellos valientes que se atreven a pensar por sí mismos. La verdad, a menudo, está en los márgenes. Este viaje, que comenzó con una simple pregunta, nos ha llevado a cuestionar las bases mismas sobre las que se erige gran parte de nuestra visión del mundo. La Biblia, lejos de ser solo un libro sagrado, ha sido una herramienta que, a lo largo de la historia, ha sido reinterpretada y manipulada para servir a los intereses de los poderosos. Pero la pregunta persiste: ¿realmente conocemos el verdadero mensaje que yace en sus palabras? ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de lo que nos han enseñado? Al final, la clave no está en rechazar la Biblia o las creencias que en ella se encuentran, sino en desafiar la narrativa que nos han impuesto durante siglos. Si algo nos ha mostrado la historia es que, a menudo, la verdad se encuentra en las sombras, en lo no dicho, en lo oculto. Y es ahí donde debemos mirar. Porque la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, no se encuentra en un libro, ni en una iglesia, ni en una autoridad. Está en nosotros mismos, en nuestra capacidad para cuestionar, para aprender, y sobre todo, para liberarnos de las cadenas del control. Así que, la próxima vez que leas la Biblia o escuches a alguien hablar sobre sus enseñanzas, recuerda: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice es divino. Y lo más importante, no todo lo que te dicen es verdad. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha despertado alguna chispa de curiosidad, compártelo con otros, porque el primer paso hacia la liberación es cuestionar. Suscríbete para más análisis profundos sobre lo que nos enseñan y lo que realmente está detrás de las palabras.